Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecerles la posibilidad de que hoy grabe la reunión a solas. Son las 2 de la tarde y estoy teniendo un ratito con una tregua que me dio Bruno. Vieron que cuando los chicos se sienten mal, lo único que quieren es estar en contacto, así que bueno, son días que se nos dificulta un poco el asunto. Así que bueno, gracias y después decirles que, por favor, todo lo que surja del encuentro de hoy, dudas, consultas, aportes, que son los que hacen enriquecedoras las clases, por favor, todo al grupo, ¿sí? Así nos nutrimos todos y la información se va retroalimentando. Yo de la clase de hoy tengo para pasarles, como siempre, la presentación del PowerPoint o de la diapositiva. Tengo para pasarles un video que me gustaría mucho que vean eh, y un apuntecito de un blog que también me parece interesante que habla sobre excesos y lo aborda desde un lugar un poco más espiritual que del que vamos a hablar hoy. En la clase de hoy, que trata de excesos, lo que me gustaría explicar es un poquito un tema que quedó todavía sin abordar en el curso, que es cómo es la regulación fisiológica o neurobiológica del hambre y de la saciedad, o sea, cómo ese proceso se lleva a cabo en nuestro organismo y cómo eh, en nuestro proceso de elección de los alimentos que ingerimos se involucran no solo estos factores biológicos o fisiológicos, sino también el ambiente, la cultura, el marketing de la comida basura, la industria, nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, nuestros niveles de estrés y un sinfín de cosas más que, que está bueno que por lo menos las tengamos en cuenta y que veamos que no es que somos personas carentes de voluntad o muy ansiosas, sino que bueno, se lidia con lo que se puede, muchas cosas no son conocidas, entonces ojalá que a partir de la clase de hoy tengamos un poco más de herramientas para abordar nuestros excesos, ¿sí? Que, como dijimos hace un par de clases atrás, el problema del exceso es cuando ocurre con tanta frecuencia que lo terminamos convirtiendo en una adicción. Un exceso de comida sin mucha frecuencia que deriva de un evento social hasta puede ser una herramienta para superar la angustia, ¿sí? Eso lo vimos en otra clase, creo no fue en la anterior, fue en la otra me parece, y, y creo que fue lindo el desde dónde vimos el exceso de alimentos. Pero bueno, cuando esto se convierte en una conducta muy repetitiva, es por lo menos un aspecto de nuestra vida al cual tenemos que mirar para poder convertir esos excesos en procesos de aprendizaje, ¿sí? En procesos para mejorar nuestra conducta y nuestra relación con el alimento, con nuestro cuerpo y con lo que nos rodea, con el ambiente, con el entorno. Vamos a compartir pantalla para empezar a hablar un poquitito de todo esto. Cuando buscaba una foto para darle comienzo a esta clase, se me vino lo del etiquetado frontal, porque justamente este fin de semana comimos en la casa de unos amigos y me llamó mucho la atención que ellos compraron un Sprite cero en la mesa y decía una leyenda negra eh, que esta bebida no era apta para niños porque el consumo porque contiene edulcorantes no nutritivos y el consumo puede llegar a ser cancerígeno. Y bueno, esta chica, el miembro de esa familia, me contaba cómo el etiquetado aumenta la culpa. O sea, ella había leído un estudio que contaba que no logra que la gente coma menos o elija menos todo este tipo de comidas, sino que además se aumente la culpa por estar haciéndolo. Una cosa bastante loca en la cual yo no me había detenido, no sé si es tan así o no, pero me llamó muchísimo la atención, digo, cómo digamos, avanzamos en no mejorar nuestra relación o nuestra conducta, ¿sí? Sino en a veces tener más información y nada más.
Bueno, como les decía hace un rato, el apetito humano o el impulso por comer es un fenómeno biopsicológico que nos muestra una compleja interacción entre un sinfín de factores, algunos de origen biológico o hasta podríamos decir genético, y muchos otros fisiológicos, psicológicos que tienen que ver con el ambiente, con el entorno, con nuestras emociones, con nuestro estado anímico, con nuestra familia, con nuestra cultura, con nuestros ancestros y con, yo les diría, una infinita cantidad de variables, ¿sí? Que afectan a la hora de nuestras elecciones. Pero lo que sí me gustaría que charlemos y que abordemos un poco es cómo se regula esto en el organismo a nivel fisiológico o neurofisiológico y cómo es el control del hambre y la saciedad. Esto de lo cual vamos a hablar ahora es imagínense el engranaje de un reloj suizo abierto, o sea, que podamos ver, o sea, es un mecanismo muy, muy, muy finito, hasta les diría muy frágil, el cual podemos perder de vista muy rápidamente. Cuando uno se desconecta del cuerpo, se desconecta del organismo, que vemos que es un proceso que hasta nos lo impulsa la misma familia o la sociedad o la cultura desde muy niños, nosotros dejamos de percibir esta regulación o este mecanismo, ¿sí? Por eso la idea es que, bueno, después de la clase de hoy, intentemos por lo menos a partir de conocer esto, ver cuán presente está en nuestra vida y cuánto lo hemos perdido para intentar recuperar un poco, ¿sí? Ningún ser humano puede eh, basar su forma de comer solo en la regulación neurofisiológica. Digo, salvo que seamos monjes tibetanos y estemos no expuestos a estímulos, ni a relaciones, ni a vínculos. Digo, en esas condiciones, si estuviésemos en un estado de presencia de 1000 por 1000, quizás esto sí tendría algún valor, ¿sí? Metidos en el medio de una familia, de una sociedad, de un país, de una cultura, de un sistema económico, es muy difícil que este sea el único factor que nos modula. Una de las glándulas o de los órganos o de los sectores del cerebro que ejecutan todo este mecanismo, que tiene una participación muy relevante en todo este mecanismo, es el hipotálamo. Sí, que es ese triangulito luminoso que ustedes ven dentro del cerebro de esa imagen. El hipotálamo recibe señales, ¿sí?, de aumento de apetito o señales de saciedad. ¿Sí? ¿Y cómo aparecen esas señales en el hipotálamo? Bueno, esas señales en el hipotálamo aparecen, por ejemplo, por impulsos mecánicos, ¿sí? Cuando nuestro estómago se encuentra vacío por un periodo de tiempo prolongado, el estómago empieza a sintetizar una hormona que se llama la grelina. Esa hormona, grelina, viaja hasta el hipotálamo y en el hipotálamo empiezan señales de necesidad de incorporación de alimentos. Entonces, en ese momento nosotros empezamos a sentir hambre y necesidad de buscar algo para comer, ¿sí? Otro de los estímulos, ¿sí?, físicos o corporales que le avisan al hipotálamo de que empiece a buscar comida, de que ese ser, de que ese cuerpo empiece a buscar comida, es cuando en nuestra sangre bajan los niveles de glicemia, ¿sí? ¿Se acuerdan que nuestra sangre necesita un determinado nivel de glicemia para mantenerse en salud o para mantenerse en vitalidad o en plenitud? Ese valor de glicemia se ve modificado por el consumo de alimentos, ¿sí? Pero también se ve modificado por los ayunos. Cuando yo llevo adelante un ayuno de muchas horas y mi nivel de glicemia empieza a bajar, ahí el nivel de azúcar en sangre manda otra alerta al hipotálamo para que se nos despierte la necesidad de ir a buscar alimentos o comida. Eso por un lado.
Por otro lado, ¿cómo se entera el hipotálamo? Porque el hipotálamo regula el despertar de la sensación de hambre o apetito, el hambre físico, pero también manda señales a nuestro cerebro de saciedad, de decir, bueno, ya está, que no busque más comida, que ya es suficiente, ¿sí? ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, cuando en el estómago empieza a ingresar comida, ¿sí? Empieza a ingresar peso, volumen y el estómago se empieza a agrandar, y lo mismo en el intestino, se empiezan a liberar neuropéptidos o neurotransmisores que le avisan al hipotálamo de decir, esta persona está comiendo. Si dentro de esa comida hay proteína y hay grasas, esta señal es más efectiva aún, ¿sí? El tema es que este proceso en el que el hipotálamo se entera de que el alimento llegó y de que el ser humano tiene que dejar de buscar comida, es una respuesta que lleva un tiempo ejecutar al organismo. Si estamos hablando de, por supuesto que no todas las personas demoran lo mismo, pero en promedio son unos 20 minutos, ¿sí? O sea, 20 minutos tarda el cerebro en enterarse y en ponerle fin a la búsqueda de alimentos. Bien, por otro lado, ¿qué más nos determina la sensación de saciedad? La insulina. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros comemos, o sea, ingerimos alimentos y aumenta nuestro contenido de azúcar en sangre, nuestro páncreas se ve obligado a liberar insulina, que es una hormona que toma el azúcar de la sangre y la lleva adentro de las células, ¿sí? Ese proceso que lo vimos bien, bastante en detalle cuando vimos curvas de glucosa, también es otra señal a través de la cual el hipotálamo se entera que tiene que dejar de pedir comida. A la vez hay otra hormona que se llama leptina, ¿sí? Leptina, que es una hormona que sintetizan nuestros adipocitos o nuestras células de grasa para avisarle al hipotálamo que esa persona ya necesita dejar de comer. Estas señales dicen que son bastante poco perceptibles, ¿sí? Poco perceptibles. No son señales que uno siente, que todos sentimos con especificidad, como por ejemplo, como la necesidad de hacer pis, ¿sí? Que es una necesidad que casi todos percibimos de manera fuerte, ¿sí? Estas sensaciones y estas cuestiones, no todos los organismos las pueden percibir con tanta facilidad. Además, también todos estos mecanismos se van, vieron que yo les dije al principio, esto es como un reloj suizo desarmado en el que nosotros vemos los engranajes y que todo tiene que girar a la perfección para funcionar. Y cuando nosotros tenemos un estilo de vida raro o agitado, o desde niños una alimentación desordenada, con muchas ingestas al día, con mucho contenido de azúcar, todos estos mecanismos se empiezan a bloquear, ¿sí? Y empiezan a funcionar mal. Y nuestro hipotálamo ya se vuelve resistente a los avisos de la leptina, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de resistencia a la insulina? Que yo les decía, son células cansadas de tanto azúcar, ya no toleran ni más azúcar, ni más insulina, ni nada, son células atiborradas. Bueno, con el hipotálamo pasa lo mismo. Si el organismo, si tus células grasas mandan leptina al hipotálamo para que vos dejes de comer, pero hay algo en ese individuo que hace que no deje de comer, un estímulo externo, la leptina en un momento se vuelve, o sea, el hipotálamo se vuelve resistente a la leptina. Dice, ya, mira, por más que mande lo que mande, yo no te voy a escuchar porque este otro no me da ni bola. Y así, o sea, parece joda, parece un cómic, pero el cuerpo termina funcionando así. Ahora, ¿se acuerdan cuando yo les decía, bueno, el estómago manda neuropéptidos, el hipotálamo manda neurotransmisores, bueno, todo ese canal de comunicación o esa vía de comunicación entre nuestros órganos digestivos y nuestro cerebro, o por lo menos la principal, por supuesto que una vía de comunicación es la sangre, ¿no? Que anda en todo nuestro medio interno.
y la sangre tiene azúcar, y si suben o bajan los niveles de azúcar, el cerebro se entera por vía sanguínea también, pero cuando la transmisión es a través de neuronas, lo que el organismo usa es el nervio vago, ¿sí? El nervio vago cobra una importancia muy relevante porque primero es el par craneal, ¿sí? De todos nuestros pares craneales que tenemos en el sistema nervioso, es el más largo, es el que se inicia en el cerebro y termina, podríamos decir, en el ano, ¿sí? Entonces, es el nervio, es el encargado de transmitir todas las señales de los órganos al cerebro y viceversa. Y uno de los videos que yo les dije que les quería compartir tiene que ver con esto. Tiene que ver con que nosotros, ustedes saben que cuando elegimos mal nuestros alimentos y cuando estamos propensos a excesos o atracones, mucho tiene que ver el estrés, ¿sí? Muchísimo. Y también sabemos que nuestros niveles de estrés afectan nuestra digestión si es que somos propensos a eso. Por ejemplo, podemos estar viviendo un cuadro de colon irritable o de una acidez terrible solo por una situación de estrés o de angustia. Entonces en el video se muestra cómo se puede estimular o fortalecer la tonicidad del nervio vago, ¿sí? Devolverle la función normal al nervio vago con ejercicios bastante simples que vale la pena por lo menos conocer y que después se convierten en herramientas para en determinado momento poder usarlas si es que lo necesitamos y si es que lo consideramos propicio, ¿sí? Que la verdad es que para mí es información bastante nueva que me parece súper interesante porque no deja de ser una herramienta más. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de movimiento que hablamos del estrés y hablamos de esa sensación de escape-huida que atraviesa nuestra biología ante un evento traumático o estresante y cómo el ejercicio físico, el movimiento nos empieza a liberar un poco todo ese torrente convulsionado de hormonas? Bueno, esto es lo mismo. O sea, es una herramienta más para poder abordarnos, ¿sí? Bien. Bueno, hasta acá todo lo que es regulación fisiológica. No me voy a poner con términos raros y con nombres de neuropéptidos raros porque la verdad es que no tiene sentido. Tampoco es un mecanismo tan complicado, ¿sí? Es lo que les conté con más tecnicismo si es que lo quieren, pero no hace falta. Por otro lado, otro de los temas que son importantes es, bueno, esto del hedonismo, del placer que nos da la comida, de cómo determinadas comidas estimulan nuestra corteza cerebral, nuestro cerebro, y lo encienden y lo vuelven adicto, o sea, exacerban el hambre, lo vuelven ansioso. ¿Qué conductas vuelven al cerebro adicto a la comida? ¿Sí? ¿Y cuáles? Hablemos un poco de eso porque es importante. ¿Y por qué la comida puede provocar una adicción? ¿Sí? ¿Por qué la comida puede ser causante de una adicción? Bueno, porque el comportamiento implica, o sea, el comportamiento de tipo adictivo, mucho más que la fuerza de voluntad, o sea, mucho más que porque perdemos nuestra fuerza de voluntad, hay razones bioquímicas. Hoy por hoy la comida está tan manipulada, está tan toqueteada, que hay muchos químicos, muchos agentes, muchos aditivos y muchas sustancias que excitan a nuestro cerebro de una manera dopaminérgica, ¿sí? El cerebro se ilumina ante determinadas sustancias y después quiere más de eso. Hay comidas que no generan esto en el organismo, ¿sí? Por ejemplo, una palta. Te puede gustar más, menos, poco, mucho, el brócoli, pero no va a excitar a todo tu cerebro, ¿sí? En cambio, hay comidas que sí. Ahora vamos a ver cuáles, ¿sí? Y todo esto repetido en mucho tiempo, quizás en años, nos puede llevar al exceso hasta diario,
¿sí? De comida y de malas elecciones. ¿Cuáles son las comidas o los, yo no diría alimentos, diría comidas o productos comestibles que pueden desencadenarnos personas con excesos frecuentes de comida? Bueno, primero los alimentos procesados, ¿sí? Siempre es lo que primero tenemos que tratar de dejar para la ocasión y sacar de nuestra alacena y de nuestras cocinas para el día a día, ¿sí? Los alimentos que tienen altas cantidades de grasas refinadas o hidrogenadas y azúcar añadido. A ver, por ejemplo, las galletitas dulces, los alfajores, ¿sí? No sé, los discos de tarta tienen grasas refinadas y azúcares que podrían ser las harinas blancas, ¿sí? Las harinas refinadas. Todo ese tipo de alimento que combina una harina refinada y una grasa de baja calidad o azúcar van a tender a estimular y a excitar el cerebro. Y el cerebro, casi por algo natural, va a intentar repetir ese episodio, ¿sí? Los chocolates también, o las golosinas con alto contenido de azúcar. Piensen que hay muchas golosinas que combinan todo esto que estamos diciendo. Imagínense una tita, o una Rhodesia, o una de esas obleas bonobón. Bueno, tiene grasa de baja calidad en la oblea, tiene harina blanca refinada, tiene azúcar y tiene chocolate. O sea, son mezclas de cosas que al cerebro lo excitan y lo estimulan. Y esto no es aleatorio. La industria de los alimentos sabe a la perfección que estimula el cerebro y en base a eso ejecuta sus recetas. No es una casualidad, ¿sí? Después, las bebidas edulcorantes, ¿sí? Edulcoradas, perdón, con cualquier tipo de edulcorante, sea calórico o no calórico, digo, no importa si una Coca-Cola es light, de cero, es común, es tradicional o es con stevia, digo, todo el líquido dulce que entra en nuestro organismo va a tender a desestabilizar nuestros niveles de azúcar, ¿sí? Y recuerden, por favor, porque este es el momento de ir para atrás. Esta clase nos hace ir para atrás un montón. Y piensen cuando vimos curvas de glucosa y piensen en comidas que nos desestabilizaban mucho nuestras curvas de glucosa. Por ejemplo, un plato de arroz solo, de mucha cantidad de arroz, que no acompaño ni con proteína, ni con grasa, ni con nada, que nos aumente el azúcar en la sangre muy rápidamente. Imagínense un jugo de naranja y un plato de arroz, eso. Que nos aumenta el azúcar rápidamente en la sangre. Eso obliga al cuerpo a liberar un montón de insulina de golpe y todo como desquiciado. Y ese exceso de insulina baja tanto los niveles de azúcar que quedan por debajo del normal. ¿Entienden? Si yo antes de comer, tenía 80 de azúcar en sangre. Después de una comida en la que yo como puro carbohidrato y de golpe, mis niveles de azúcares van a quedar por debajo de 80. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me vi obligado, mi páncreas se vio obligado a liberar una cantidad de insulina extraordinaria. Entonces, ¿cómo traduce el organismo eso? Sangre con niveles de azúcar por debajo del ideal, ya le dice al hipotálamo tengo hambre. Y el hipotálamo empieza a buscar comida otra vez. Y ahí es cuando nos vemos abriendo la heladera cada 1 hora y media. ¿Sí? Es mucho más común de lo que creemos esta situación. ¿Sí? Por eso siempre tratamos de evitar cualquier bebida, cualquier líquido que entre dulce al organismo. ¿Sí? Por ejemplo, a Marcos le pasó la semana pasada con un batido de proteína, de una marca que no es la que usa él siempre. Lo tomó de golpe, como lo toma siempre, y ese batido tenía maltodextrina y tenía un montón de cosas que eran azúcar, no decía azúcar directamente, pero era azúcar. Decía maltosa, dextrosa, y a los 20 minutos de haber tomado el batido tenía un pico de hipoglicemia terrible. Claro, en una persona que tiene un bypass gástrico, todo esto sucede con más velocidad, ¿sí? Pero traten en líneas generales de evitar el ingreso de bebidas dulces. No importa si es jugo de fruta, jugo de manzana, jugo de ananá, gaseosa light, té con azúcar, té con miel. No, eviten,
¿sí? Salvo que sea en lo ocasional. Bueno, me fui a un cóctel un sábado a la noche y me tomé una caipirinha, bueno, ya está. Pero digo, para el día a día eviten los líquidos edulcorados, ¿sí? Porque juegan a la montaña rusa con nuestros niveles de azúcar. ¿Qué otro tipo de comidas son potencialmente adictivos? Las texturas crocantes. Si piensen en lo tentador que es imaginarse unas papas fritas, unos doritos, unos nachos, los snacks, las galletitas, los cereales, así las almohaditas, el crocante de los copos de maíz, de la granola. Sí, piensen en pochoclo, en bolita de chocolate, todo lo que es, lo que tiene una textura crocante y grasosa y dulce, para el cerebro es terriblemente estimulante, ¿sí? También nos ilumina como un arbolito de Navidad. Imagínense el cerebro todo encendido, ¿sí? Comidas con alto contenido de productos químicos también, como por ejemplo el glutamato monosódico, que ya sabemos que es un producto que la industria agrega a sus comidas para que la gente no pueda parar, ¿sí? Abra un paquete y no pueda parar hasta que lo termina. Imagínense dejar por la mitad un tubo de papitas Pringles. No lo hace nadie, todo el mundo lo come hasta que no hay más. O sea, si no, no podés parar de comer. Piensen en toda la comida que vende el supermercado que está saborizada, fideos, arroz a la española con hongo, con no sé qué, las mayonesas, las salsas César, las barbacoas, los ketchup, todo eso tiene tanta cantidad de químico y de glutamato que hace que se vuelva muy apetecible, ¿sí? No, a ver, no tiene por qué gustarnos a todos o todos los aderezos, pero igual en líneas generales tienden a ser bastante adictivos. Y también las masas, ¿sí? Las masas hechas con harinas refinadas y con grasa de baja calidad, como les decía al principio, las masas de empanada, las masas de tarta, los panes lactales, eh, toda, toda esa basura, los budines, los muffins, que venden en la panadería o en los supermercados que hacen con margarina o aceite de girasol, que después de un tiempo, cuando uno come comida de mejor calidad, le deja de gustar, pero mientras está en la vorágine, terminan siendo adictivos también, ¿sí? Y bueno, comer este tipo de alimento estimula al cerebro, mientras que otro tipo, como la analogía que les decía de la palta, otro tipo no. El cerebro, a medida que nosotros lo vamos iluminando como arbolito de Navidad, se va volviendo adicto a esa condición. Quizás si nosotros no le ponemos freno y no hay una parte nuestra que dice, esto no, casi en automático nos va a virar, ¿sí? Para ese lado. Bueno, acá no puse también todo lo que son fiambres, ¿no? Embutidos, las salchichas, las hamburguesas, la comida congelada, las patitas. ¿Por qué a los chicos les gustan tanto las patitas de pollo? Y a nosotros nos pasa, por ejemplo, que hay papás que van al asado del domingo con la bolsita de patita de pollo porque los hijos no comen otra cosa. Sí, porque claro, es mucho más estimulante para el cerebro de un niño un nugget de pollo con 10 químicos que una pata de pollo como una asada que lo único que puede tener es gusto a sal. ¿Sí? Es terrible, pero es lo que es. Entonces, nuestro cerebro, a medida que lo vamos estimulando y encendiendo como arbolito de Navidad, se va acostumbrando a las dosis y va pidiendo cada vez más, como cualquier adicción. ¿Sí? Antes me alcanzaba con un vaso de vino, ahora necesito 3, el año que viene 4, el año que viene 5 botellas y así, ¿sí? Con la comida pasa lo mismo. Bien, me canso porque estoy acostumbrada a que en los cursos ustedes hablan un rato y yo descanso y no sé por qué ahora, y creo que también ayuda el tema del embarazo, me agito como más fácil y me cebo, perdón. Bueno, consejos, ¿sí? Consejos para recuperar otra vez y por lo menos un poco el control de nuestra alimentación, ¿sí? Lo bueno es que creo que empiezan clases que son unificadoras, ¿sí? Que mucho de lo que vemos hoy nos sirve haber transitado todas las clases que transitamos, porque hablamos mucho de conducta,
de emociones, de cultura, de lo ancestral que tiene la comida. Y también hablamos de calidad, de ultraprocesados, de proteínas y de un montón de conceptos de nutrientes que necesitábamos para entender la clase de hoy, ¿sí? Para poder elegir mejor. Una de las primeras cuestiones que me parece súper importante hablar es el servirnos la cantidad de comida que vamos a comer antes de empezar a comer, ¿sí? Y esto aplica para las comidas de todos los días, ¿sí? Para el pollo al horno con papas y verdura que hago el lunes o el martes, pero también y más que nada aplica en las comilonas, ¿sí? En los eventos en los que la cantidad de comida es exorbitante. Sí, imagínense, ahora vienen las fiestas, el 24, el 31, la mesa larga con 700 millones de bandejas y después y antes la picada, y después el postre, y después el brindis, y después... Imagínense todo eso por el amor de Dios. A nosotros nos pasó, por ejemplo, el año pasado, que en casa se cocina a lo italiano, como mucha cantidad, y traíamos la bandeja a la mesa. Y nos servíamos, pero después o sea, seguíamos picoteando como de la bandeja hasta que no se terminaba, era una cosa ahí media rara, y ya todos estábamos saciados y nos íbamos a dormir hasta reventar, ¿sí? Entonces un día dijimos, basta de todo eso. Se cocina en la cocina, se sirven los platos de comida en la cocina para cada uno, se lleva el plato a la mesa y cuando se termine lo que hay en el plato no se come más. Y ustedes no saben cómo nos cambió el nivel de sueño, el descanso, el peso, todo, ¿sí? Uno se siente mejor porque la porción fue más moderada y porque antes de empezar a comer tenemos mucho más control que cuando ya estamos comiendo. Cuando ya estamos comiendo y la comida está rica y uno se pone a disfrutar, a charlotear y a tener control ahí, regulación, aspirar a percibir lo que me está diciendo el hipotálamo, es bastante jugado. Entonces, mejor poner en práctica esto antes de empezar a comer. Y este fin de semana pasó lo mismo. Por ejemplo, les cuento, el domingo se fueron Marcos y Guada a la panadería y me preguntaron qué quería yo comer. Y yo le dije, ay, un bizcochito salado, un criollito. Ay, qué rico, también algo con pastelera por ahí me gustaría. Bueno, eso en la cabeza de un italiano es haber traído una bandeja con factura, factura, masita seca, chipa, criollo. Era una cosa... Yo cuando vi todo eso arriba de la mesa, todo rico, dije, esto va a ser un desastre. Y cuando empezaron, le digo, espera, no, esto es un montón. O sea, éramos 3 personas y había comida arriba de la mesa para 10. Entonces le digo, esperen, tráiganse un platito cada uno, agárrense en el platito lo que van a comer y el resto lo guardan en el freezer, porque trajeron un montón. Eso nos salvó el domingo, porque cada uno se sirvió, por ejemplo, no sé, yo me puse en el platito un chipá, un criollo y una factura con pastelera, y cada uno hizo así con lo que tenía ganas de comer, y fue una merienda lógica. Si dejábamos las bandejas en la mesa, iba a ser caótico, ¿sí? Entonces son pequeñas herramientas que nos ayudan a evitar el exceso, ¿sí? A poder razonarlo un poco antes de empezar a comer. Lo mismo pueden hacer el 24, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se pueden servir en el plato lo que más les tiente o lo que tengan ganas de comer, y una vez que se terminó el plato, y bueno, hagan un poco de tripa corazón, y lo mismo vuelven a hacer en el postre, y van a ver que no terminan en coma 5 días porque, solo porque fueron las fiestas, ¿sí? Ayuda, es una herramienta, pero ayuda. Otra cuestión importante es esto de comer despacio, ¿sí? ¿Se acuerdan que el hipotálamo tarda unos 20 minutos, entre 20 y 30, en poder avisarle al cuerpo que deje de buscar comida? Entonces, si yo como en 3 minutos, ¿qué hago los otros 17 minutos hasta que el cerebro se termina de enterar de que yo ya no necesito más comida? Si yo trago la comida sin masticar, es como no le doy tiempo al cuerpo a que el proceso este se lleve adelante. Sí, entonces,
se sientan tranquilos, conviertan cada comida en una ceremonia, en un ritual, mastico bien, ¿sí? Disfruto, me tomo el tiempo, respiro, dejo los cubiertos, los vuelvo a levantar. Intento respetar la fisiología cuando se puede. Esto cuando uno está entretenido y con amigos, probablemente no lo recuerde, pero quizás en alguna oportunidad sí, y van a ver cuán efectivo es, ¿sí? Y cuán valioso es. Bueno, otra vez lo mismo, esto medio que no me canso de decirlo porque yo creo que en nuestro grupo no tanto, pero sí que cuando hago consultas se ve un montón, ¿sí? El tema de las bebidas endulzadas, ojo con los jugos Clyde, con el terma, con el tacón y con, no sé, con la Levité que le pongo un chorrito, con que me tomo un jugo de naranja a la mañana, con la coca cero, porque total no tiene calorías. Ojo con todo eso, o con el mate con edulcorante y tomo todo el día mate. Ojo con todo eso, ¿sí? Traten de evitarlo, ¿por qué? Por lo que yo les decía de las curvas de insulina, ¿sí? Las curvas de glicemia y de insulina, y porque también todos estos agentes químicos endulzantes y los que no son químicos también, o sea, por ejemplo, la miel no es un químico, el azúcar no es un químico, pero también deteriora nuestro microbioma y nuestro equilibrio intestinal. Ustedes piensan que nosotros tenemos un tipo de bacterias que se alimentan cuando comemos vegetales, ¿sí? Pero tenemos otro tipo de parásitos o de levaduras, ¿sí? O de bacterias que no son tan benéficas y que aumentan, o de hongos, como por ejemplo la cándida, que aumentan sus poblaciones cuando nosotros consumimos azúcares. Entonces, ojo con todo eso también, porque es fácil desequilibrarse. No solo vamos a estar estimulando a nuestro cerebro como un árbol de Navidad, prendiéndole todas las luces y todas las alarmas, también vamos a estar alimentando parásitos, hongos, bacterias y cosas que no queremos en nuestra salud digestiva. El otro día me acuerdo en una clase, no me acuerdo si había sido Debo, que nos había contado que ella padecía problemas intestinales y toda esa historia. Y, creo que cuando hablamos del kéfir y de la lombriz solitaria, pero digo, ahí también, y esto se me vino ahora a la cabeza y no lo quiero dejar de decir para no olvidarme, a veces estimular el nervio vago, ¿sí? O hacer una consulta con un quiropráctico o con un osteópata, ¿sí? Alguien que pueda con maniobras, a veces acomodar algún órgano, ¿sí? O para que se inerve mejor, para que recupere la conexión con el encéfalo, con el cerebro. A veces eso es un tratamiento muy efectivo también, ¿sí? No solo la comida. Efectivo y necesario, ¿sí? Yo vi muchos bebés mejorar de su digestión con tratamientos osteopáticos, ¿sí? Con maniobras de osteopatía. Es una buena terapia. Bueno, bien. Evitar el picoteo es otro, o sea, el comer entre comidas, ¿sí? El iniciar el proceso digestivo muchas veces en el día, enciende nuestro cerebro, lo ilumina muchas veces y claro, la exposición al estímulo va haciendo que nosotros necesitemos cada vez con más frecuencia y en más cantidad. Entonces, cuidado con eso, tratemos de ser ordenados y prolijos, ¿sí? Después, otra cosa importante, que creo que lo vimos ya en varias clases, pero no lo puedo dejar de decir. En todas sus comidas pongan una proteína, ¿sí? Una o dos, o fuentes de proteína. Si es un desayuno, es un almuerzo, es una merienda o es una cena, no importa. En todas tiene que haber proteína para que nuestras curvas de glicemia sean moderadas, para que nuestra saciedad sea óptima, sea abundante, para evitar todo esto de los excesos y para evitar también carencias nutricionales, porque muchas veces lo que nos lleva a comer en exceso y en desorden es una carencia nutricional, ¿sí? Es una falta de algún aminoácido, de alguna vitamina. Entonces el cuerpo la única forma de poder obtenerlo es atiborrándose de comida. Pongan proteínas en todas sus comidas. ¿Sí? Recuerden que proteínas de buena calidad encontramos en las carnes de pescado, en los mariscos, en los huevos, ¿sí?
en los quesos, en los yogures naturales, en el tofu, si son veganos o vegetarianos, en las legumbres hay algo de proteínas también, en los frutos secos. Hay mucha gente todavía en el mundo que no llega a cubrir sus necesidades proteicas diarias. Y muchas veces es por eso el problema de peso y la adicción a la comida. Si no, váyanse a un barrio pobre o humilde y fíjense cómo está la gente. Toda con sobrepeso, inflamada, hinchada, adicta a los jugos, y eso es falta de proteína, falta de nutrientes, ¿sí? Y mal manejo de un montón de otras cosas también. Así como tenemos que poner proteína de calidad, también necesitamos tener grasas de calidad, ¿sí? Grasas visibles, aceite de oliva, manteca, aceite de coco, nueces, almendras, paltas, grasas de los pescados, de los mariscos, de los alimentos de origen animal, ¿sí? Que haya grasa en todas nuestras comidas. Es clave para todo esto, ¿sí? Después también el descanso, ¿sí? Que nosotros prestemos atención a cómo estamos descansando, cómo estamos durmiendo, si realmente el descanso es efectivo, si el sueño es profundo y hacer todo lo que mejor podamos, no por dormir muchas horas. No se trata de dormir 8, se trata de dormir profundo, ¿sí? Y bien. Para eso ayuda mucho la respiración, ayuda mucho el ejercicio físico, el comer sano, el tener rutinas que me hagan sentir bien, hacer lo que me gusta. Sí, poder terminar el día con una ducha si es que me hace bien. El otro día hablábamos de los baños de miel, de la cosita dulce a lo mejor antes de ir a comer, de eso, del conectarme con lo que siento que me hace bien, de irme a dormir con la sensación de que fue un día productivo, de que trabajé en mí, de que algo aprendí, todo eso también me ayuda a descansar bien, ¿sí? Y es muy importante porque, por ejemplo, esto traducido a fisiología, nosotros sabemos que cuando una persona no descansa bien tiene sus niveles de cortisol muy altos, ¿sí? Y una persona que tiene sus niveles de cortisol alto también es una persona que está inflamada y que tiene un mal manejo de su sistema hormonal, de su insulina, el mal descanso afecta a todo el organismo y eso se ve mucho también en las personas que trabajan de noche. Sí, es impresionante muchas veces los problemas hormonales y metabólicos que acarrean por ir en contra de el ritmo circadiano normal del cuerpo. O hasta lo pueden experimentar las personas que viajan, ¿no? Que se van de un continente a otro, esto ya se nota, por lo menos por unos días. Y después otra cosa importante, y esto aplica mucho para el latinoamericano y el argentino que basa su alimentación en el trigo, en el maíz, ¿sí? En la harina, en la arepita, en la cosita, la tortillita, el pancito, la tostadita. Bueno, hay que hacerlo casero, ¿sí? Hay que hacerlo casero, hay que acompañarlo con proteína y grasa. No es lo mismo un pan Bimbo del supermercado que tiene 1000 aditivos y que la harina es blanca, que un pan que yo hice con harina integral y con masa madre y con fermentación lenta, que hice o que le compré a una persona responsable y seria que hace las cosas bien, que por suerte hay cada vez más, ¿sí? Pero si les gusta todo ese tipo de comida, o lo hacen o lo compran de calidad. Eso es como una regla general, ¿sí? Y súper importante y ayuda a toda esta historia también. Bueno, ¿qué les quiero decir para terminar? Que es importante. Muchas veces, y esto lo hemos hablado y lo hemos abordado, comemos en exceso para tapar la falta de alguna otra cosa, ¿sí? La falta de presente, porque puede que nuestra cabeza esté en el futuro o esté en el pasado, tratando de resolver algún problema que nos marcó, o ansioso por una situación que se va a venir y que no voy a saber cómo afrontarla. Todas esas situaciones, todos esos vacíos de presente, muchas veces podemos canalizarlo con un exceso de comida. Intentemos transformar ese exceso en un proceso, o sea, tratar de con todas las herramientas que adquirimos, porque nos interesa nuestra salud y nos interesa nuestra alimentación, si no, no estaríamos acá,
sin culpa, sin entender que es un problema grande, simplemente por estar viviendo en este mundo con todas las exigencias que eso tiene y por sociabilizar y por ser parte de un sistema que a veces está un poco loco. Eso nos va a pasar, ¿sí? Y continuamente nos va a pasar. Lo bueno es poder detectarlo y poder hacerle frente, ¿sí? Yo creo que en la clase de hoy tuvimos varias herramientas para poder ver cuándo quizás estamos cometiendo excesos y poder solucionarlo, ¿sí? Entendiendo que son procesos y que es parte, en algún momento a todos nos pasa, no sé, o por un viaje o por una mudanza, o porque perdimos a un ser amado, un ser querido. Digo, la vida todo el tiempo tiende a desestabilizarnos. Y nuestra misión y nuestra tarea es como hormiguita levantarse y volver a acomodar lo que haya que acomodar y volver a la rutina de a poco y siempre entendiendo y respetando la fisiología del organismo, ¿sí? Eh, bueno, nada más que eso. Ojalá que surjan, mi mayor deseo es que hablemos por lo menos una semana de todas estas cosas en el grupo, que surjan dudas, que quieran contar, manden audios, o lo que sea que necesiten, y ahí estaremos. Yo ahora les paso la clase y el material. Gracias. Los extrañé hoy, hablando sola como loca mala.